¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con el travieso elenco de Daniel el Travieso después de todos estos años? El icónico alborotador y sus peculiares vecinos tomaron caminos inesperados, algunos enfrentaron desafíos que les cambiaron la vida, mientras que otros se reinventaron de formas sorprendentes. Desde la fama en Hollywood hasta retirarse en silencio, sus trayectorias desde el estreno de la serie han estado llenas de giros. En 2025, sus vidas lucen muy distintas a aquellos días de caos infantil, algunos han dejado atrás los reflectores, mientras otros siguen causando impacto en nuevos proyectos. Acompáñanos mientras descubrimos dónde están ahora, no creerás cuánto han cambiado. Herbert Anderson, quien interpretó a Henry Michey en Daniel el Travieso, tenía 42 años cuando asumió el papel del padre de Daniel, siempre apacible y perpetuamente desconcertado. Conocido por su calidez y respuestas lacónicas, Anderson aportó profundidad a un personaje que pudo haber sido un simple cliché televisivo. Fuera de cámaras, su vida se volvió cada vez más difícil después del fin de la serie en 1963. Encasillado como el padre suburbano ideal, los papeles comenzaron a escasear. Se divorció de su primera esposa, Margaret Grant, en 1972 tras 20 años de un matrimonio marcado por infidelidades y depresión. Tuvieron 3 hijos, Matthew, Claire y Thomas, con quienes perdió el contacto tras la separación. Su segundo matrimonio, con la publicista Rachel Browning, terminó en 1985 cuando ella lo dejó por un actor más joven. Problemas financieros lo acosaron en sus últimos años debido a malas inversiones y un fallido proyecto teatral. Anderson luchó contra el alcoholismo y pasó su última década en casi total aislamiento en Palm Springs. Falleció el 11 de junio de 1994, a los 77 años, por complicaciones de un derrame cerebral. A pesar de su antigua fama, murió casi en la indigencia, con un patrimonio estimado en solo $60,000, gran parte consumido por deudas médicas y legales. Gloria Henry, quien interpretó a la siempre paciente Alice Michey, tenía 36 años cuando encantó a la audiencia como la madre comprensiva de Daniel. Irradiaba serenidad en medio del caos cómico, pero su vida real distaba mucho de ser tranquila. Antigua estrella de los años 40, le costó mantener su carrera tras ser encasillada como la ama de casa perfecta. Su matrimonio con el arquitecto Craig Ashwood fue turbulento, marcado por infidelidades, su temperamento violento y periodos de separación. Tuvieron 3 hijos, Lisa, Jeffrey y Alexandra, aunque la apretada agenda de Henry como actriz hizo que sus hijos crecieran sintiéndose abandonados. Tras divorciarse en 1977, nunca volvió a casarse. Para los años 80, los papeles desaparecieron, y tuvo que recurrir a apariciones mal pagadas en convenciones para complementar su pensión. Pasó sus últimos años en un pequeño departamento con renta controlada en Los Ángeles, aparentemente luchando contra los primeros síntomas de demencia. Falleció el 3 de abril de 2021, a los 98 años. A pesar de su fama, su patrimonio era modesto, estimado en unos $120,000, compuesto principalmente de recuerdos personales y regalías menguantes. Joseph Kearns, recordado eternamente como el irascible pero curiosamente entrañable George Wilson, tenía 52 años cuando asumió el papel. Su interpretación del vecino eternamente molesto ofreció algunas de las mejores risas del programa, pero detrás de escena, Kearns llevaba una vida solitaria y melancólica. Soltero de por vida, vivió con su madre hasta su muerte en 1956, tras lo cual se volvió cada vez más retraído. Conocido por su perfeccionismo y su hipocondría, sufría de ansiedad crónica que lo llevaba a frecuentes visitas al hospital. Tenía pocos amigos íntimos y estaba distanciado de su único hermano debido a una disputa por herencia. Afectado por la presión televisiva, recurrió a medicamentos recetados para poder dormir. Trágicamente, murió de una hemorragia cerebral el 17 de febrero de 1962, pocos días después de enfermarse en el set. Tenía solo 55 años. Al morir, vivía solo en un modesto departamento en Hollywood. Su patrimonio se estimó en unos $150,000, la mayoría en fideicomiso y sin herederos conocidos. Su fallecimiento llevó a la introducción del personaje del hermano de George, John Wilson, en un intento final de mantener la dinámica del programa.
Gale Gordon, quien reemplazó a Kearns como John Wilson, aportó encanto de veterano y agudo ingenio al papel cuando se unió al elenco a los 56 años. Famoso por su voz potente y su impecable sentido del timín, Gordon tenía una larga carrera cómica, incluyendo colaboraciones con Lucille Ball. Sin embargo, su tiempo en Daniel el Travieso fue breve, y tras la cancelación del programa en 1963, tuvo dificultades para encontrar papeles significativos. A pesar de un matrimonio aparentemente feliz con Virginia Curley, la pareja no tuvo hijos y sufrió en silencio la pérdida de 2 embarazos. Gordon se volvió amargado con Hollywood y se retiró a su rancho en Borrego Springs, California. Rechazó la mayoría de entrevistas, citando traición por parte de una industria que lo había olvidado. En 1990, Virginia falleció de cáncer, dejándolo emocionalmente devastado. Su salud se deterioró rápidamente, agravada por diabetes y pérdida de visión. Murió el 30 de junio de 1995, a los 89 años, casi ciego y aparentemente desorientado. Su patrimonio, compuesto principalmente por el rancho y regalías de su época con Lucille Ball, se estimó en $400,000. Gran parte fue donado a un refugio de animales local según sus deseos finales. Sarah Segar, quien interpretó a la dulce Eloise Wilson, la esposa eternamente tolerante de George Wilson, tenía 54 años cuando se unió a Daniel el Travieso en 1962. Su personaje ofrecía un contrapunto sereno al gruñón George, encarnando calidez maternal. Pero la vida real de Sarah estuvo marcada por sombras. Casada con el actor Ed Stone, su unión fue tensa, afectada por el estancamiento profesional de Ethre y el resentimiento de Sarah por siempre tener papeles secundarios. Tuvieron un hijo, Michael, cuyo distanciamiento tras una condena por drogas en 1978 le causó un profundo dolor. La carrera de Sarah se apagó tras el fin de la serie, y terminó enseñando teatro en una secundaria, bebiendo en privado con frecuencia. Para fines de los 80, padecía demencia temprana, siendo cuidada por una sobrina lejana. Profundamente sola, murió el 12 de agosto de 1990 por complicaciones de neumonía a los 82 años. Al fallecer, su patrimonio era modesto, alrededor de $250,000, en su mayoría atado a una casita en Pasadena y regalías esporádicas de repeticiones televisivas. George Izard, mejor recordado como el Sargento Mooney, el policía formal pero entrañable, tenía 49 años cuando aportó una rigidez adorable al papel en Daniel el Travieso en 1959. Detrás del uniforme, la vida de Izard fue un descenso silencioso hacia el olvido. Tras el final del programa, quedó encasillado como figura de autoridad y dejaron de llegar ofertas. Casado 2 veces, su segunda esposa, Dolores, lo abandonó en 1974 tras años de silencio en un hogar frío y sin hijos. Se decía que tenía una hija de una relación anterior, pero nunca la reconoció. La depresión se apoderó de él y vivió solo en un apartamento estrecho en Culver City, dependiendo de beneficios para veteranos. Un infarto se lo llevó el 7 de junio de 1979, a los 69 años. Pocos asistieron a su funeral. Su patrimonio, estimado en solo $70,000, consistía principalmente en un coche destartalado, montones de cheques de regalías sin cobrar y recuerdos polvorientos de policía. La sonrisa de Mooney que mostró en pantalla ocultaba décadas de arrepentimiento privado. Willard Waterman, quien interpretó al señor Quigley, el alegre tendero del vecindario, tenía 47 años cuando asumió el papel en Daniel el Travieso en 1959. Su encanto aportó una atmósfera bondadosa al programa, pero ocultaba la inseguridad de un actor que alguna vez fue estrella de la radio en The Great Gildersleeve y que vio cómo su carrera se desmoronaba. Willard se casó con la también actriz Nancy Lovell y tuvieron 2 hijas, Patricia y Liz, quienes más tarde se distanciaron debido a su amargura creciente y su obsesión con haber sido olvidado. Intentó revivir su carrera en el teatro a inicios de los años 70, pero el alcoholismo y la artritis crónica truncaron sus planes. Para fines de los 80, Waterman era casi un recluso, viviendo en un apartamento con renta controlada en Santa Mónica, alejado de su familia y amigos. Murió el 2 de febrero de 1995,
a los 80 años, por insuficiencia cardíaca congestiva. Su patrimonio, de unos $180,000, incluía recuerdos sin vender y pequeñas cuentas de inversión. No dejó testamento, sus hijas declinaron reclamar la herencia. Elizabeth Robert, quien aportó gracia y sabiduría tranquila al papel de la señora Elkins a los 41 años en 1959, era conocida por su presencia materna en pantalla. Fuera de cámara, su vida estuvo plagada de ambiciones no realizadas y decepciones personales. Tras Daniel el Travieso, Robert pasó a telenovelas y luego desapareció del foco público. Se casó con el dramaturgo Robert Kasdan en 1955 y tuvieron una hija, Julie, quien se convirtió en directora de casting, pero rara vez hablaba de su madre. El matrimonio terminó en 1972 tras las luchas de salud mental de Elizabeth, que incluyeron internamientos por depresión y ansiedad severa. Pasó sus últimos años en un centro de asistencia en Los Ángeles, rara vez visitada y frecuentemente confundida. Su pasión por escribir guiones pasó desapercibida, la mayoría nunca se produjo. Robert falleció el 10 de diciembre de 2003, a los 85 años, por complicaciones de un derrame cerebral. Su patrimonio era modesto, de aproximadamente $120,000, provenientes en su mayoría de su pensión del sindicato de actores y regalías que financiaron discretamente su cuidado. Charles E. quien interpretó al amable y sabio señor Hathaway, tenía 61 años cuando se unió a Daniel el Travieso en 1959, aportando un sentido de sabiduría y calidez vecinal a la pantalla. Fuera de cámara, Seel soportó una vida problemática marcada por la soledad y la tristeza. Casado una vez con la actriz teatral Ruth Wood, su relación se enfrió a medida que su carrera decaía. Tuvieron un hijo, David, quien se alejó de su padre debido al carácter estricto y la distancia emocional de Charles. Tras dejar la serie, luchó por encontrar papeles estables y aceptó pequeños papeles no acreditados en películas de bajo presupuesto, lo que lo llevó a episodios de depresión y reclusión. Para mediados de los años 70, estaba casi en la indigencia, viviendo en un apartamento estrecho y sobreviviendo con cheques de pensión. Alejado de su familia y atormentado por oportunidades perdidas, falleció el 19 de julio de 1980, a los 82 años, por complicaciones de enfisema. Su patrimonio era modesto, estimado en unos $45,000, y fue heredado por una sobrina lejana, la única que lo visitaba ocasionalmente. Jay North, quien interpretó a Daniel Mitchell, se convirtió en una sensación nacional con solo 8 años en 1959, encarnando al niño travieso del vecindario en Daniel el Travieso. Pero la fama fue un arma de doble filo. Tras bastidores, Jay sufría presión intensa y abuso emocional por parte de sus tíos, quienes eran sus tutores legales. Tras el fin de la serie, luchó por dejar atrás la imagen del niño precoz, enfrentando años de audiciones fallidas y papeles menores. Se casó 3 veces, su primer matrimonio con Cindy Agney tuvo 2 hijos, Kimberly y Ryan, pero terminó en una amarga batalla por la custodia. Su segundo matrimonio con una maquilladora colapsó entre rumores de infidelidad y el tercero, con una mujer llamada Elizabeth, es distante y sin hijos. Ahora con 73 años, Jay vive una vida tranquila y reclusa en Florida, apareciendo ocasionalmente en convenciones, pero evitando el foco público. Ha luchado con depresión y trastorno de estrés postraumático por el trauma infantil. Su patrimonio actual se estima en $300,000, proveniente principalmente de regalías y apariciones públicas. Sylvia Field, quien aportó una gracia apacible al papel de Martha Wilson, la paciente esposa de George, tenía 58 años cuando comenzó Daniel el Travieso. Actriz veterana de teatro, su elegancia tranquila la convirtió en una figura querida en pantalla. Sin embargo, su vida privada estuvo marcada por la tristeza. Casada con el actor Ernest Truex, su unión estuvo llena de rivalidad profesional y desapego emocional, aunque permanecieron juntos hasta la muerte de él en 1973. Tuvieron una hija, Catherine,
quien luchó con adicciones y el distanciamiento familiar. Tras el programa, Phil desapareció del ojo público, aceptando solo unos pocos papeles menores antes de retirarse completamente. Pasó sus últimos años sola en una modesta casa en Pasadena, rara vez vista en público. Sus últimos años fueron silenciosos, marcados por el deterioro de su salud y la pérdida de memoria. Sylvia falleció el 31 de julio de 1998, a los 97 años, por causas naturales. Su patrimonio, compuesto principalmente por su hogar y ahorros modestos, se estimó en aproximadamente $200,000. Ginny Russell, quien interpretó a la brillante pero mandona Margaret Wade con apenas 9 años, destacó como la compañera de clase de Daniel con lengua afilada. Aunque se volvió un rostro familiar para la audiencia, su temprano roce con la fama fue una bendición ambigua. Tras el fin del programa, enfrentó años de encasillamiento, relegada a papeles de niñas impertinentes hasta bien entrada la adolescencia. Más tarde se dedicó a la quiropráctica, encontrando una segunda carrera más estable. A pesar del éxito externo, su vida personal fue complicada. Se casó con el músico Carl Jennings y tuvieron 3 hijos, Max, Olivia y Paul. El matrimonio terminó tras 14 años en medio de acusaciones de infidelidad y negligencia emocional. Luego mantuvo una relación prolongada con otro quiropráctico, que terminó discretamente en 2012. Aunque mantiene una imagen pública en convenciones y eventos de televisión nostálgica, Ginny ha hablado abiertamente sobre sus luchas con la ansiedad y la depresión derivadas de la fama infantil. Ahora con 74 años, vive sola en Los Ángeles, con un patrimonio estimado en $750,000, proveniente de su práctica médica y regalías residuales. Irene Tedrow, quien interpretó a la señora Lucille Kins en Daniel el Travieso, tenía 52 años cuando asumió el papel de la cálida y sabia vecina que ofrecía orientación gentil en medio del caos del vecindario. Su interpretación irradiaba gracia maternal, ocultando una vida mucho más turbulenta fuera de pantalla. Casada una sola vez con el agente literario Robert Cedesser, su unión estuvo marcada por largas ausencias y una gran distancia emocional. Tuvieron una hija, Ellen, quien se distanció de Irene en los años 80 tras una amarga disputa familiar por una herencia. Tedrow luchó por encontrar trabajo constante tras el fin del programa, relegada a papeles menores en televisión y trabajos de doblaje. En sus últimos años, batalló con depresión crónica y alcoholismo, ingresando discretamente a rehabilitación en 1986. Las dificultades financieras marcaron su última década, obligándola a vender gran parte de sus recuerdos y mudarse a un modesto apartamento en Encino. Falleció el 10 de marzo de 1995, a los 87 años, debido a complicaciones por una neumonía. En el momento de su muerte, su patrimonio se estimaba en solo $180,000, la mayoría utilizado para cubrir deudas médicas y legales. Mary Víquez, quien interpretó a la severa pero hilarante señorita Perkins, tenía 49 años cuando se unió a Daniel el Travieso en 1959, aportando su característico ingenio mordaz y encanto exasperado. Detrás de su imponente presencia en pantalla se encontraba una mujer profundamente privada y solitaria. Víquez nunca se casó y se rumoreaba ampliamente que albergaba sentimientos no correspondidos por la actriz Agnes Moorehead. En una rara entrevista confesó haber rechazado 3 propuestas de matrimonio en sus 30 años, temerosa de que la vida doméstica sofocara su ambición. Aunque mantuvo una sólida carrera como actriz de reparto hasta los años 80, el declive de papeles para mujeres mayores la dejó aislada y desilusionada con Hollywood. Vivía sola en un pequeño condominio en Burbank, rodeada de libros y fotografías descoloridas. Amigos cercanos dicen que se volvió cada vez más amarga y recluida, especialmente tras sufrir una serie de derrames cerebrales a principios de los 90. Mary Víquez falleció el 22 de octubre de 1995, a los 85 años, debido a complicaciones quirúrgicas. Su patrimonio, valorado en aproximadamente $900,000, fue dejado en parte a un refugio de animales local y a un fondo de becas para actrices aspirantes.
Charles Lane, quien dio vida al señor Fosdick, el empresario gruñón y de lengua afilada en Daniel el Travieso, tenía 54 años en 1959 y ya estaba encasillado como la figura de autoridad cascarrabias. Aunque querido por su sentido del humor y su ceño icónico, la vida real de Lane estuvo teñida de arrepentimientos. Estuvo casado con Ruth Covell por más de 70 años, aunque su relación fue con frecuencia fría y marcada por largos silencios. Tuvieron 2 hijos, George y Barbara, quienes se distanciaron de su padre debido a su disciplina rígida y falta de afecto emocional. Lane vio disminuir su carrera en los años 70, recurriendo al teatro en producciones de pueblos pequeños que apenas cubrían los costos de viaje. En los años 80 cayó en una profunda depresión tras el suicidio de su hijo George. Pasó sus últimos años en el anonimato, al cuidado de una enfermera privada en un bungalow modesto en Santa Mónica. Falleció el 9 de julio de 2007, a la asombrosa edad de 102 años, por causas naturales. En el momento de su muerte, su patrimonio se estimaba en $1,50 millones, gracias en gran parte a una vida frugal e inversiones prudentes en bonos municipales. ¿Quién es tu personaje favorito de Daniel el Travieso? ¿Cómo te sientes al saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de futuras publicaciones. Gracias por tu apoyo.